Y seguimos por aquí con nuestro curso de Machine Learning de una manera práctica. Gracias a edX y Coursera por darlo y en gratuito, aunque nosotros pagamos por el certificado. Que soy muy tonto y pagué de más. Pero bueno, eso es Cristian del pasado que ha aprendido una nueva lección. Seguimos. En los vídeos anteriores vimos el algoritmo K-means para hacer clustering, para hacer agrupaciones. Y hoy vamos a ver el algoritmo de clustering jerárquico. Este que es como un arbolito de competición, de todos contra dos, semifinal, final, cuartos, etc. Creo que era algo así. Vamos a ver si ahora me callan la boca y no tiene nada que ver, como suele ocurrir, o no. Vamos a continuar, a ver qué tal. Hello Con nuestro and amigo, welcome. que la otra vez lo dije, Sahed Agglomeration. Hello and welcome. This video, we'll be covering hierarchical clustering. Hierarchical. So let's get started. Let's look at this chart. An international team of scientists led by UCLA biologists use this dendrogram to report genetic data from more than 900 dogs from 85 breeds and more than 200 wild gray wolves. Mucha información, pero vale. Dice que veterinarios han reportado 200 perros salvajes, no, Dogs from 80 900 perros de 85, entiendo que es raza, no sé lo que significa, pero entiendo que sí. Y más de 200 lobos salvajes. Vale. 85 breeds and more than 200 wild gray wolves worldwide, including populations from North America, Europe, the Middle East, and East Asia. They use molecular genetic techniques to analyze more than 48,000 genetic markers. This diagram shows hierarchical clustering of these animals based on the similarity in their genetic data. Vale, y esto es un clustering. Esto que está aquí a mi ladito es un clustering jerárquico basado en los datos genéticos. Y lo vemos y tiene sentido, ¿verdad? Es como hay lo que hablamos antes, como agrupaciones que van subiendo y se van uniendo y llega un punto en el que todos parten del mismo nodo raíz. Hierarchical clustering algorithms build a hierarchy of clusters where each node is a cluster consisting of the clusters of its daughter node. Vale. Y que cada cluster jerárquico, pues es un algoritmo que crea una jerarquía de clusters donde cada nodo del clúster consiste en los nodos de su padre. ¿Tiene esto sentido? Sí, creo que sí. O sea, digo, tiene sentido, como si yo tuviese que evaluar si el algoritmo este tiene sentido o no. No lo digo por eso, sino si yo lo estoy entendiendo bien. Strategies for hierarchical clustering generally fall into two types, divisive and agglomerative. Dividir y aglomerar. Eso es lo que me estaba dudando yo, si lo heredaba, si la dirección para leer era de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Divisive is top down. Vale. So you start with all observations in a large cluster and break it down into smaller pieces. Vale. El algoritmo que consiste en dividir, eso lo que hace es los mantiene todos en el nodo raíz y a medida que va bajando los va separando y especificando más. Se lee de arriba hacia abajo. Think about divisive as dividing the cluster. Exacto. Agglomerative is the opposite of y obviamente aglomerativo, el contrario, que lo que hace es tiene los grupos hojas y lo va uniendo hasta un conjunto total. So it is bottom up, where each observation starts in its own cluster and pairs of clusters are merged together. Vale. Que cada observación, cada entrada de nuestro dataset es un nodo hoja, una punta de este clúster jerárquico y los va uniendo en pares hasta llegarlo a todos juntos. As they move up the hierarchy. Agglomeration means to amass or collect things, which is exactly what this does with the cluster.
The agglomerative approach is more popular among data scientists, and so it is the main subject of this video. Vale, y vamos, el aglomerativo es el más típico y el que vamos a ver. Look at a sample of agglomerative clustering. This method builds the hierarchy from the individual elements by progressively merging clusters. In our example, let's say we want to cluster 6 cities in Canada based on their distances from one another. They are Toronto, Ottawa, Vancouver, Montreal, Winnipeg, and Edmonton. We construct a distance Canadá. matrix at this stage, where the numbers in the row I, column J, is the distance between the I and J cities. Vale, y crea una tabla con las distancias entre todos los puntos entre sí. Entre MO y VA. In fact, this table shows the distances between each pair of cities. The algorithm is started by assigning each city to its own cluster. So, if we have 6 cities, we have 6 clusters, each containing just one city. Cada nodo tiene una Let's ciudad. note each city by showing the first 2 characters of its name. The first step is to determine which cities, let's call them clusters from now on, to merge into a cluster. Usually we want to take the 2 closest clusters according to the chosen distance. Looking at the distance matrix, Vale, y lo que queremos hacer aquí es muy similar a lo que teníamos en el clustering anterior. Cogemos los dos puntos que están más cerca entre sí y los unimos en un cluster. Montreal and Ottawa are the Montreal y closest Ottawa. clusters. Son los más So cerca, we make a los uno. cluster out of them. Please notice that we just use a simple one-dimensional distance feature here, but our object can be multi-dimensional. Y lo mismo que antes. Por hacer un ejercicio sencillo, un ejemplo sencillo, solo usa una dimensión que es la distancia, pero que puede haber varias dimensiones y características para determinar cómo de cerca o lejos están estos puntos. And distance measurement can either be Euclidean, Pearson, average distance, or many Bueno, hay others, varios algoritmos. depending on data type No vamos a and entrar ahora. domain knowledge. Anyhow, we have to merge these 2 closest cities in the distance matrix as well. So, rows and columns are merged as the cluster is constructed. Vale, y que As you can see in the una vez unimos un clúster, pues pasan a considerarse un único nodo. Entonces ya no tenemos que tenerlo en la tabla como dos por separado, sino como la unión y los une. distance matrix, rows and columns related to Montreal and Ottawa cities are merged as the cluster is Y ahora ha constructed. calculado la media entre los Then, dos the para distances from all cities to this new para designar merged un cluster get updated. But how? For example, how do we calculate the distance from Winnipeg to the Ottawa-Montreal cluster? Well, there are different approaches, but let's assume, for example, we just select the distance from the center of the Ottawa-Montreal cluster Calculo el to centro Winnipeg. y lo uso como Updating the referencia. distance matrix, we now have one left. Y es muy similar a lo anterior. Creamos un clúster, por lo que veo. Al crear el clúster tenemos que definirle un nuevo conjunto de datos, en este caso una nueva distancia con cada uno de los otros puntos. Le definimos un centro nuevo, calculamos la distancia, tenemos una nueva tabla y ahora imagino que volverá a buscar los dos puntos más cercanos, que en este caso sería este de aquí, Iowa y Montreal con Toronto, y los une en un nuevo clúster. Este primero que aparece aquí lo unirá aquí arriba y formará un clúster nuevo, supongo. Cluster. Next, we look for the closest clusters once again. In this case, Sí, tal Ottawa, cual. Montreal, and Toronto are the closest ones, which creates another cluster. Exactamente. In the next step, the closest distance is between the Vancouver Y lo mismo, cluster vuelve a calcular otra tabla de distancia con la nueva media de estos tres y and the busca el más Edmonton cercano. cluster. Forming a new cluster, their data in the matrix table gets updated. Essentially, the rows and columns are merged as the clusters are merged and the distance updated. This is a common way to implement this type of clustering and has the benefit of caching distances between clusters. In the same way, agglomerative seguimos. algorithm proceeds by merging clusters. And we repeat it until all clusters are merged and the tree becomes completed. It means until all cities are clustered into a single cluster of size 6.
y terminamos una vez lo tenemos todo metido dentro de un único clúster. En este caso significa tener un clúster con tamaño 6. Hierarchical clustering is typically visualized as a dendrogram, as shown on this slide. Each merge is represented by a horizontal line. The y-coordinate of the horizontal line is the similarity of the two clusters that were merged, where cities are viewed as singleton clusters. By moving up from the bottom layer to the top node, a dendrogram allows us to reconstruct the history of merges that resulted in the depicted clustering. Y esto es curioso, las líneas horizontales, eso sí lo entendíamos, significan los clústeres que se han creado y su valor significa cómo de iguales, de similares son entre sí o no. Essentially, hierarchical clustering does not require a pre-specified number of clusters. However, in some applications, we want a partition of disjoint clusters, just as in flat clustering. In those cases, the hierarchy needs to be... Y que no necesitamos, como en Camins, el número de clúster que va a usar, porque los va calculando según los va necesitando. ...be cut at some point. For example, here, cutting in a specific level of similarity, we create 3 clusters of similar cities. Vale, y que lo que podemos hacer es cortar este clustering jerárquico en un punto concreto. Por ejemplo, podemos cortarlo por la línea esta y decir, pues solamente necesitamos 3 clusters. Este de aquí, este con las primeras 3 ciudades, este con 2 ciudades y este con 1. Y necesitamos otros 3 clusters de similitudes. Que eso ya nosotros lo decidimos en función de cuánto valor queremos tomar en la i. Y ya está. Creo que, a ver, no sé a nivel implementarlo y crearlo, cómo será, pero a nivel conceptual, también esto es ABC, que está más que preparado, que viene preparado los datos, viene preparado el ejemplo para que cuadre perfecto. No sé en la vida real cómo será con varias dimensiones. Pero de momento parece bastante sencillo, comprensible y asumible. Así que gracias por estar ahí, por ver los vídeos y por ayudarme y estas cosas de estar por aquí. Seguimos en el siguiente vídeo con más sobre el clustering jerárquico, a ver qué nos cuenta nuestro amigo Suarez. Ya sabes cómo funciona esto, tienes un botón enorme de suscribirte en mitad de la pantalla y vídeos recomendados que YouTube es muy inteligente y sabe lo que te gusta, así como la lista de reproducción con todos los vídeos de este curso. Gracias una vez más y nos vemos en la próxima. Adiós.